Bueno, ya estamos. Buenas noches para todos. Mi nombre es Pablo Orlando. Estoy acompañado acá de Noemí de los Santos y Luis D'Angelotti, los colegas. Los tres somos miembros de Epsilon, Psicoanálisis del Oeste. Es un equipo que armamos con una página, con Facebook, con Instagram también, donde nos pueden encontrar y ahí vamos subiendo distintas notas, artículos y videos que estamos empezando a trabajar de distintas temáticas relacionadas con el psicoanálisis y la cultura. Y hoy la idea era comenzar con un ciclo de charlas de distintas temáticas. En esta primera oportunidad, la idea había sido empezar con la temática del duelo. Bueno, antes de arrancar con esa temática, no sé si quieren agregar algo, si quieren presentar también. Los tres somos psicoanalistas formados en la Universidad de Buenos Aires, así que, y bueno, la idea había sido un poco a través de Epsilon empezar a darnos a conocer y conocer también, ¿no? Colegas y gente que se quiera sumar a la propuesta, ¿no? Bueno, si les parece, no sé si se escucha bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Te escuchamos perfecto. perfecto, Pablo. Bueno, Saludos, buenas noches a Buenas la noches. audiencia. Gracias por sumarse. Bienvenidos. bueno, la idea entonces es hacer, comenzar con este ciclo de charlas sobre el duelo, va a ser. Eh, Hay unos cuantos temas que vamos a ir tratando. Cuando empezamos a hablar de todos los temas que queríamos transmitir, surgieron una cantidad importante, así que los vamos a dividir en distintos encuentros. Este es el primer encuentro y después seguiremos hablando de duelos. La idea también es articularlo con algunas películas que después vamos a ir proponiendo, con algunos textos también. Así que, bueno, te doy el pase a vos, ¿no? Y podés arrancar con lo Bueno, tuyo. gracias Pablo. Bueno, buenas noches. Como decía Pablo, para iniciar las conversaciones tomamos este concepto de duelo como eje y después vamos a ir articulando esta teoría psicoanalítica con ciertas producciones artísticas que elegimos para hacerlo más dinámico. Bueno, el texto principal, el que la mayoría conocemos, que trata el tema del duelo, es Duelo y Melancolía. Es un texto que Freud publica en 1917. Lo escribe en 1915, pero lo publica recién en 1917. Vamos, es un periodo en el que Freud tiene un despliegue metapsicológico bastante importante. Pero este texto se diferencia de los demás porque tiene como un toque prescriptivo, diríamos, ¿no? Él lo que intenta hacer aquí es diferenciar lo que sería un proceso de duelo normal a uno patológico. Lo trata de diferenciar de la melancolía, ¿no? Bueno, lo que él propone en esto de lo que sería un duelo normal, y lo diferencia, ¿no?, de lo que decíamos esto de la melancolía, es que el sujeto cae en una desazón profunda, ¿no? Dice, hay pérdida de interés por la realidad, una rebaja de sentimiento de sí mismo, pérdida de interés por el mundo exterior, una inhibición, ¿no?, que no le permite revincularse, hacer lazo, digamos. Es cierto que siempre cuando el objeto está cargado de libido es difícil de resignar, ¿no? Freud dice que el proceso de duelo se da pieza por pieza y que es un proceso doloroso, que lleva un tiempo. Pero bueno, cuando en la realidad uno se enfrenta a que ese objeto no está más, tiene que suceder algo con eso.
Si se da la posibilidad de resignificar la pérdida, luego de un proceso lógico de duelo, lo que se llamaría un proceso lógico, se da lo que llamaríamos una subjetivación, ¿no? Entonces hablamos de la posibilidad de reconstrucción de nuevos lazos, de otros lazos posibles. Ahora pensamos, ¿no? Esto de la relación con el objeto. El objeto es sustituible. ¿Qué es lo que no se puede sustituir? ¿Qué es lo que en realidad se va a duelar, ¿no? Si decíamos que lo que hay sobre el objeto es una carga libidinal, y lo que debería suceder es que esa carga pueda redireccionarse hacia otro objeto, entonces decimos que el objeto es sustituible. Lo que no es sustituible es lo que uno pierde de sí, o lo que el que esté transitando ese proceso pierde de sí, de lo que era para ese otro objeto que ya no está más en la realidad, ¿no? Esto pensando, ¿no?, desde el lado de la teoría. Ahora, yo me preguntaba, pensando un poco en el contexto, ¿no?, y en una época donde abundan las satisfacciones pulsionales, donde faltan las preguntas, pensaba articular un poco todo esto con lo que está pasando, por ejemplo, en respuesta ante las catástrofes, el enojo, el terror, ¿no? Porque vamos a decir la verdad, la muerte es un tema que abarca todos los tiempos y las culturas, bueno, y que el psicoanálisis se ocupa principalmente, ¿no? Pero la muerte es algo que está presente, y como dijo un psicoanalista conocido, Lamorgia, Oscar Lamorgia, decía, bueno, que el sujeto barre debajo de la alfombra esta temática para poder seguir, ¿no? Porque si no estaría como paralizado, inhibido ante esta situación de terror y de pensar, bueno, en la propia muerte y en la muerte de los seres queridos, ¿no? Sí, un poco lo que decía Freud, ¿no? De como que actuamos como desconociendo la muerte, ¿no? De alguna forma. Ajá. Sí, sí. Y últimamente lo que se observa, y me resulta preocupante en lo personal, ¿no?, respecto a la realidad, es una negación, y bueno, pensándolo, por ejemplo, en el contexto pandémico. Uh-huh. Pero para dar una idea más precisa de esto que estoy diciendo, voy a tomar una nota de un sociólogo argentino, Daniel Feirsten, no sé si lo estoy pronunciando bien, Feirsten, que él trabaja, o sea, estudia mucho esta cuestión de la negación y de la proyección ante estas situaciones, ¿no? Y dice, bueno, nadie quiere aceptar la posibilidad de su muerte o la de sus seres queridos, y trae a cuenta las respuestas, no solamente las respuestas anticuarentena, por ejemplo, sino que toma el ejemplo, por ejemplo, de los sobrevivientes de genocidio nazi. Él dice, en casos en que sobrevivientes del genocidio nazi lograron escapar de la deportación, fueron golpeados y acusados de mentirosos en los pueblos donde intentaban contar lo que habían vivido. Dice, es desgarrador leer los testimonios, pero con una mirada más humana resulta comprensible. ¿Quién podría aceptar que el destino de toda su aldea sería ser deportado y aniquilado en cámaras de gas? ¿No? Como que el enojo y el terror traían a cuenta este mecanismo de negación de esto que decíamos, ¿no? Uno no puede estar pensando constantemente en que va a enfrentarse con su propio... ¿Se escucha bien? Porque tengo un... Sí. ¿Se escucha? Sí. Enfrentarse con su propia muerte o con la de sus seres queridos, ¿no? Bueno, y me parecía interesante
tomar esto que conceptualiza este sociólogo para pensar lo que está pasando actualmente, ¿no? Como una negación de la realidad bastante preocupante. Ujú. No sé si alguien quiere, si alguno de ustedes me quiere preguntar algo o si había alguna pregunta en Facebook, porque yo no leo. Están saludando bastante desde varios lugares. Están saludando Hola ahí. a todos. Sí, yo pensaba un poco, no, esto que decías, ¿no? Que retoma el trabajo de Freud, ¿no? Que habla de nuestra actitud hacia la muerte, que de alguna forma tendemos a vivir como si eso no existiera, y que recién nos confrontamos con eso, con ese real de la muerte, cuando le sucede a un ser querido, ¿no? Ahí verdaderamente impacta y nos damos cuenta de que eso es algo que puede pasar. Mucho más difícil es creer nosotros, ¿no? Creer en la propia muerte, ¿no? Esto termina siendo muchas veces una cuestión de fe, ¿no? De creer que uno también es mortal, de alguna forma, que Claro, está como atravesado decía la... claro, que uno es mortal, que está atravesado por la finitud de la vida, pero eso implica de alguna forma un acto de fe, ¿no? Que tiene que hacer, porque en realidad nuestra actitud hacia la muerte tiende más bien a ser de negación, ¿no? El impacto Ujú. se da cuando uno la encuentra en el otro, en el ser querido. Claro. Sí, sí, porque también es como, digamos, es una puntuación esto de sabernos mortales, ¿no? Es Mm. una puntuación y también un incentivo al deseo, o sea, que surja el deseo. Yo te quería preguntar, Noemí, respecto del duelo, eh, ya que hiciste un arranque bastante freudiano, interesante, en relación a la adolescencia, ¿no? Esto del duelo y la adolescencia, ¿no? Como para ir pensándolo, ¿no? Obviamente Ujú, harían falta mucho más que una mera charla para trabajar la cuestión, ¿no? Pero ¿cómo pensás vos, digo, también desde tu clínica, ¿no? O sea, que un poco la idea de estas conversaciones de psicoanálisis, si bien no están enfocadas en lo clínico directamente, estaría bueno también, ¿no? Hacer alguna ujú. referencia ahí a lo clínico, ¿no? ¿Cómo pensás vos? Bueno, respecto al duelo de la adolescencia, es bueno que mucha gente cree, está esta cuestión cultural que dice que adolece, es adolescente porque adolece, porque duele, ¿no? Y en Sí. realidad a lo que refiere esto de la adolescencia es digamos, a otro tipo de duelo que Ajá, transita el adolescente, el adolescente en sí que los cambios físicos, ¿no? Hace como el duelo de su claro, propio cuerpo infantil, el duelo de sus padres, o sea, como padres de ese niño o niña, y él incluido el duelo de los padres a ese niño que ya no está, digamos, ese niño no es. ya es un joven, de repente se encuentran una persona totalmente distinta a ese niñito adorable, ¿no? Niño, niña, niñe. Entonces, digamos que son esos tres duelos. El del adolescente en sí respecto a sus cambios corporales, entre otras cosas, ¿no? Esos padres que ya no son los mismos, y de los padres Claro, hacia claro. ese joven. Y después, bueno, respecto a pensar, digamos, en el duelo en las adolescencias, sí, es verdad, es bastante amplio, pero bueno, como para darle una Sí, idea, lo pienso desde el lugar, bueno, es un proceso necesario de los duelos, es necesario que el joven confronte, que tenga con quién confrontar, pero para poder confrontar también se necesita que haya existido algo previo
a lo que se pueda confrontar, ¿no? Entonces también pienso que esto de, por ejemplo, poder subjetivar un duelo puede darse de manera correcta si hay algo que duelar, ¿no? Sí, que no esté vacío, que esos roles se hayan dado de manera fallida, pero que hayan existido. Ujú. Claro. Claro. Eso, no sé si Bueno, quieres preguntar algo más. ahí estaban preguntando en los comentarios, es un comentario que hacían, estaría bueno que hagan referencia de las etapas del duelo normal, de las etapas del duelo normal. Sí, No sé si sí, esto querés que, contar. bueno, lo que dice Freud en el texto es, bueno, que se pasa por varias etapas, ¿no? Esto del enojo, no sé, a ver, Pablo, si me quieres ayudar, porque así como esta cosa prescriptiva del texto no la tengo así como al detalle. Sí, yo más allá Sí, del sucede, texto, claro. yo más allá del texto, había pensado también quizá para trabajar el duelo, a ver, hay un texto de una psicoanalista que se llama Nieves Soria, que trabaja, el libro se llama Duelo, Melancolía y Manía en la práctica analítica, y ella introduce ahí una articulación entre los tiempos lógicos de Lacan, los tiempos lógicos del acto analítico, y lo aplica a la conceptualización del duelo. Porque de alguna forma el duelo implica tiempos, ¿no? Cuando uno piensa, qué sé yo, en las etapas del duelo, en realidad también se lo puede abordar desde la perspectiva de los tiempos como se lo abordan en la orientación lacaniana del psicoanálisis, son los tiempos lógicos, ¿no? Más allá de lo que sería una cronología por etapas o una evolución del duelo. En esos tiempos lógicos, lo voy a decir Claro. ahora así como muy superficialmente, muy por arriba, así le dejo la palabra a Luis y a ustedes que tenían preparado. Pero está, en primer lugar, el instante de ver, ese es el primer tiempo. El segundo es el tiempo de comprender y el tercero es el momento de concluir. Estos tres tiempos aplicados al duelo nos podrían hacer pensar esto un poco, digamos, siguiendo el texto de Nieves Soria, pero me resulta interesante pensarlo así. El primero, que es el instante de ver, sería en el duelo el encuentro efectivo con la pérdida, ¿no? Con lo que se pierde ahí. Muchas veces eso implica, nos llevaría a tratar el tema, un tema que tengo pensado tratar, si nos da el tiempo hoy, si no la próxima, la función fundamental de los ritos funerarios, ¿no? De la sepultura, de lo que tiene que ver con el velatorio, con el velar, aquello que se está perdiendo, es el encuentro con esa pérdida. Ese es el primer instante del duelo. El segundo ya implicaría lo que es, digamos, directamente el trabajo de duelo, que es el tiempo de comprender, que ya implica empezar a revisitar los recuerdos, armar una historia, poder incluir ese duelo en una narrativa, ¿no? Que es una forma de simbolizarlo. Y el tercer momento es el momento de concluir, que ya no siempre se llega a ese momento, pero ya tiene que ver con una salida por la vía del deseo, por la vía de encontrar algo vital, de rescatar algo vital de aquella pérdida, de aquello que se ha duelado de alguna manera. Claro. Algo de la causa. Algo de la Claro, causa, pues, exactamente. estaba pensando que esto que en realidad no es que hay un tiempo definido para hacer este recorrido de duelo, ¿no? Que a veces la gente dice, ay, pero no lloró, ¿no? Como si por llorar uno estuviese atravesando esa situación. En realidad, llorar es una descarga motora, no sé,
pero en realidad Claro, claro, esto, claro. ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Qué hace el Claro. sujeto con eso que queda ahí dando vueltas? ¿Qué hace el sujeto con eso? ¿Cómo lo transita? ¿Puede depositarlo luego en otro lado? Son los Sí, momentos bien, bien subjetivos, así es como se lo aborda en el psicoanálisis. Es diferente de pensar como un estándar, ¿no? De, bueno, digamos, hay determinado tiempo para hacer el duelo sería, la etapa del duelo sería en forma cronológica, según el estándar establecido, ¿no? Nosotros nos diferenciamos de eso, ¿no? Nos separamos de eso, ¿no? Y lo abordamos dependiendo del caso por caso, ¿no? Bien, sí, o sea, en tanto psicoanalistas podemos responder a qué es el duelo, pero no a qué es lo normal, ¿no? Por eso se Ujú. complica esto de pensar las etapas del duelo normal. De todos modos, me parece que tu respuesta fue muy interesante, Pablo. Bueno, sé que quién quiere seguir, si seguías, querías agregar algo más, Noé. no, le doy la palabra. Pasamos, le pasamos la palabra a Luis, entonces. Vale. Bueno, buenas noches, saludos a todos los que nos están mirando de Latinoamérica, un placer. Algunos nos dijeron buenas tardes, bueno, acá son buenas noches. Yo me voy a meter con la cuestión del trauma, también voy a hacer, me escuchan bien, ¿no? También voy a hacer alguna referencia a, a la cuestión del duelo, eh, tomando algunas cuestiones de Freud, de Lacan, pero bueno, de dos filósofas eslovenas que son Renata Salek y Alenka Supancic, y también voy a tomar algo de Norberto Ferreira. En principio, digo, la cuestión del trauma, ¿no? ¿Cómo la pensamos freudianamente, ¿no? O sea, ya que la conferencia, bueno, se llama trauma, duelo y subjetivación, creo que el orden es ese, ¿no? Trauma, duelo y subjetivación, justamente, ¿no? Como que hay un ordenamiento no arbitrario en eso que planteamos, ¿no? En la conferencia 18, que es la fijación al trauma, lo inconsciente, Freud nos plantea que lo traumático es sinónimo de lo económico, ¿no? Con lo cual es una puntuación bastante interesante, ¿no? Él habla de eh, vivencias a las que el neurótico se fijó, ¿no? Y dice que lo traumático remite a cierta incapacidad de tramitar una vivencia teñida de afecto hiperintenso, ¿no? Es una vivencia que en un lapso de tiempo breve provoca en la vida anímica un exceso tal en la intensidad de estímulo, perdón, que su tramitación por las vías habituales fracasa, dejando trastornos duraderos. Esto como para arrancar, digamos, con la definición freudiana, ¿no? Algunas características generales que yo quisiera situar del trauma son las siguientes, que me parecen importantes, ¿no? Pido disculpas por, digamos, si es demasiado didáctico como lo voy a plantear, pero me parece que nos puede servir, ¿no? En principio hay algo del trauma que reclama una inscripción simbólica. Por otro lado, es una referencia constante en lo que hace al neurótico, ¿no? Esta referencia constante se va a relacionar con lo que desde el psicoanálisis llamamos el fantasma, ¿no? Que es, bueno, una escena que suelda algo del saber y de la verdad. El trauma en psicoanálisis tiene dos características, es precoz, es infantil, lo podemos pensar como un exceso de demanda, es decir, como algo asociado al dolor psíquico. Tiene una vinculación directa con el olvido, ¿no? El trauma tiene una relación con el olvido. El trauma gesta una base compulsiva, que es justamente la base que dará lugar a la repetición y a los síntomas. Acá se engancha con lo que desarrolló Noemí de los Santos. Eh, el trauma se relaciona con una pérdida que exige un duelo, ¿no? Bueno, después esto que planteabas vos, Pablo, de los tiempos lógicos,
cuando hablamos del trauma hay algo de estos 3 tiempos lógicos de ver, comprender y concluir que se encuentran obstaculizados. Otra de las particularidades del trauma, avísame si hay alguna pregunta a medida que voy desarrollando, o si ustedes quieren preguntarme, interrúmpanme, ¿no? El trauma aparece como condición del Fordá, del juego y de la fantasía. El trauma es algo que deja huellas, un camino, y esta es una referencia importante para la clínica, ¿no? Porque bueno, en la clínica psicoanalítica podríamos decir que vamos del síntoma a la fantasía, donde nos encontramos con algo del orden de la identificación, pasamos de este territorio a la fijación, ¿no? Y ahí yo diría, bueno, la fijación hace referencia, como lo dice Freud en la conferencia antes mencionada, a algo del trauma, ¿no? Que en el grafo del deseo sería el significante de la falta en el otro, ¿no? Yo en el grafo del deseo al trauma lo ubico ahí. Eh, Algo respecto de lo cual el neurótico se le escapa, ¿no? No quiere confrontarse con eso, ¿no? Porque ahí se articula algo de su horror, ¿no? Acá, El Luis, trauma es algo... Sí, 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 escucho. acá preguntan, una pregunta, Malula Marilú dice, ¿qué enfermedades o sentimientos podemos sentir como traumáticos? Bueno, a ver, desde el psicoanálisis el concepto de enfermedad, digo, es bastante, digamos, poco pertinente, ¿no? Sí podemos hablar de síntomas. A ver, en Freud está esto de lo patológico, él habla de lo patológico, del enfermo, ¿no? Pero si la pregunta se refiere a enfermedades médicas, no sé, habría que investigar desde el punto de vista de lo psicosomático en todo caso, ¿no? O sea que algún evento del orden de lo traumático, como la pérdida de un ser querido, puede llegar a desencadenar alguna enfermedad orgánica, ¿no? Pero no estaríamos hablando claramente de un síntoma de conversión, ¿no? Sino de algo que ya pertenece al campo de la medicina, ¿no? En todo caso, Sí, el fenómeno psicosomático, ¿no? A ver, sí. sí, no, Decide, sí. justo te interrumpía porque me parece que también, para complementar lo que vos decías, ¿no? El psicoanálisis no piensa el trauma como al hecho fenomenológico, digamos, ¿no? Como lo que sucede en la realidad, podemos decir, no es traumático por sí mismo, ¿no? Hasta que, digamos, eso tenga efectos traumáticos en la subjetividad de una persona. Eh, Tal por cual, tal ejemplo, cual. una determinada catástrofe, no damos por sentado que eso sea traumático por sí mismo, por lo menos desde la lectura del psicoanálisis, en términos sociológicos, como decir, sí, bueno, eso puede ser traumático para toda una población que está atravesando ¿no? una determinada catástrofe. Pero en términos de psicoanálisis tenemos que ver caso por caso, cuál es el trauma de cada uno con eso. Y muchas veces esto permite ampliar un poco también y especificar la cuestión del trauma, porque muchas veces cosas que para sí, el sentido común no son traumáticas, pueden ser totalmente traumáticas para un sujeto, ¿no? Y no estamos hablando de una catástrofe, puede ser simplemente un gesto, una falta de palabra, una falta de mirada de un padre Claro, claro. o una mirada realmente de algún ser querido que comporte para ese sujeto un hecho traumático de alguna forma. Claro, claro, tal cual. Como decía Freud, además no hay que olvidarse, ¿no? Esto del trauma como algo que se constituye en 2 tiempos, ¿no? Freud decía, lo traumático siempre es el recuerdo, ¿no? Ujú. Digo, desde el punto de vista clínico puede ser tan traumático un abuso sexual como el hecho de que la madre no le crea a la niña, ¿no? Cuando la niña se anima a contarlo, ¿no? O sea, por nuestra experiencia clínica nosotros podemos dar cuenta de esto. Sí, claro. Voy a continuar un poquito más antes de darle la palabra a Pablo. Voy a reforzar algunas de las ideas que planteó Noemí.
ya que venimos bien con el tiempo. Ahora voy a pasar un poquito al otro tema, ¿no?, de la conferencia que estamos dando hoy, que es el tema del duelo, ¿no? Reforzando algunas de las cuestiones que ya dijo Noemí, ¿no? O sea, en principio, el duelo es el proceso de separación del objeto que ya no existe. En el duelo, ese proceso ocurre bajo la influencia de las pruebas que pone la realidad. Es la realidad la que requiere perdón, que la persona que está de duelo desate los lazos que la unían al objeto. En el caso de la melancolía, que es algo que después va a desarrollar Pablo, el sujeto insiste en su identificación narcisista con el perdido. No me voy a meter mucho con el tema de la melancolía para que después lo puedas desarrollar vos, simplemente hacer una referencia mínima, ¿no?, a lo que en la melancolía aparece como del orden de una abolición del deseo y a una confusión, desde mi lectura, entre lo que sería la falta y la pérdida, ¿no? Es decir, concibe la falta como pérdida, como dice Badiou, la melancolía es una disciplina de la pérdida, donde nunca se puede articular, a diferencia del duelo, como causa esa pérdida, ¿no? O sea, esta serie, falta, pérdida, causa, en la melancolía hay algo donde no se puede pasar a la causa. El duelo se plantea en relación a algo que existió y que tenía un valor inestimable que de repente deja de existir. En el seminario 6, Lacan lo llama un agujero en lo real, lo relaciona dentro de lo que son las tres formas de la falta, con la privación, y plantea que es la inversa de la Verwerfung. Es decir, si en la forclusión lo expulsado en lo simbólico retorna en lo real, en el duelo lo expulsado en lo real retorna en lo simbólico vía el trabajo del duelo. Cuando los tiempos lógicos, estos de los que hablábamos recién, efectivamente se desarrollan, digamos, ¿no?, se concluye que ya no hay relación, ¿no?, que esto me parece muy importante. O sea, digo, pensado lógicamente, la conclusión del duelo es que ya no hay relación, ¿no? Ya no hay vínculo con ese objeto perdido. Algo importante que sucede en el duelo es que cuando el sujeto está realizando el duelo, se produce algo del orden de un ataque, vamos a decir, al gran otro, ¿no? Interpreta la falta como falla el sujeto, ¿no?, desconociendo que él es justamente producto de esa falla, que él como sujeto del deseo. Y se plantea un momento de imposibilidad de nombrar lo perdido, ¿no? En este sentido, el duelo plantea la inexistencia del otro, es decir, confronta al sujeto con el otro barrado. En cuanto al psicoanálisis, instala el duelo, ¿no? Lacan habló del des-ser, ¿no?, como un duelo por el ser. A ver, como para ir cerrando un poco esta cuestión del duelo y del trauma y de la subjetivación en lo que yo quería presentar, en el próximo encuentro voy a hablar de dos tipos diferentes de suicidio, ¿no? Hoy me parece que no nos va a dar el tiempo para desarrollarlo, pero en principio lo que yo quería sí distinguir, que me parece muy importante, es justamente el trauma del duelo, ¿no?, pensados como dos cuestiones completamente diferentes. Vamos a decir que el duelo es al trauma lo que la causa es a la sobredeterminación, ¿no? O sea, tenemos que poder pensar en el campo de la clínica psicoanalítica, en función de nuestra ética, que justamente de lo que se trata es de transformar, de hacer un duelo en relación a ese trauma que además es estructural, ¿no?, cosa que no dijimos pero que es muy importante señalar. El trauma es estructural, ¿no? Poder transformar algo del trauma estructural, que si bien se relaciona a cierta falta, también se vincula a un exceso, poder convertir algo de esto, ¿no?, vía lo simbólico. El psicoanálisis es una praxis, es decir, que
atacamos lo real vía lo simbólico, poder transformarlo en algo del orden de la causa, ¿no? Quería decir O algo, sea, Luis, si te puedo interrumpir un sí, segundo, que con esto que por decís favor. me viene un recuerdo, ¿no? La verdad que no recuerdo el nombre del escritor. Era, bueno, muchacho que no tenía mayor vínculo con su padre, se entera de la muerte de su padre, resulta, bueno, proceso de duelo medio imposible porque no había relación con ese objeto, no había vínculo. Y a partir del fallecimiento de su padre se dedica a escribir, pero haciendo una investigación de cómo había sido ese padre, qué cosas hacía, qué cosas les gustaban, o sea, cómo había vivido, se dedicó a, a interrogar a familiares, a visitar los lugares que él solía visitar, ¿no? Para armar ese objeto, que tenía que duelar de alguna manera, ¿no? Entonces, para poder duelarlo lo tuvo que Claro. construir. Eso nada más. Hay algunas preguntas, Pablo, ahí, no sé si querés leer. Sí, hay unas cuantas sobre el trauma. Quizá el trauma, la noción del trauma podamos retomarlo la próxima, digamos, como ahora seguimos por el tema del duelo. Si les parece, quizá podamos darle de nuevo lugar al trauma. Sí. Bueno, yo voy a concluir con una reflexión del psicoanalista Norberto Ferreira, que me parece interesante, ¿no? Que tiene que ver con esto que estábamos hablando recién, ¿no? Claro, ahí hay una de las preguntas que se relacionan con lo que voy a leer, ¿no? O sea, en principio, el duelo, vamos a decir, una cuestión a tener en cuenta es que el duelo es una interpretación, ¿no? O sea, el duelo implica justamente un recorte, ¿no? El duelo implica una interpretación en el sentido de que castra, de que descompleta al gran otro. O sea, se asocia a algo del orden de la castración el duelo. Bueno, leo. Separar la causa del determinismo y el trauma de la causa. Una cuestión es la determinación que tiene el sujeto respecto del significante, cómo éste lo determina en su forma de recortar el goce, que el sujeto se procura por la acción del significante, y otra es hacer de esto su causa, ¿no? O sea, separar la causa del determinismo y el trauma de la causa, o también diríamos el duelo del trauma. La causa significante es en relación al goce, en relación al deseo se trata del objeto. Es necesario diferenciar en la dirección de la cura estas dos dimensiones, determinismo y causa, duelo y trauma. No aparecen diferenciadas para el sujeto. La misma función del analista es el entrecruzamiento de todo esto en la transferencia. Por eso su deseo no es puro. Si el analista solo fuera causa del deseo y no vistiera la ropa del trauma o de los determinismos imaginados o refrendados en la transferencia, podría pensarse como puro, pero no. El analista no es de una sola pieza, el analista tiene la función de permitir que esto sea diferenciado. Recuerden que el deseo del analista busca la máxima diferencia, bueno, podríamos decir entre el trauma y el duelo, entre la causa y la sobredeterminación. Esto no se lleva adelante de una manera intelectual, sino en la transferencia. Bien, sí, algo para agregar ahí, ¿no? Algo del orden del duelo, el análisis mismo, ¿no? Es algo, es un atravesamiento de un duelo, ¿no? Se podría considerar así, de esa manera, ¿no? Para el psicoanálisis. Un duelo por los padres idealizados. Un duelo por y un duelo por el lugar, ¿no? Que uno ocupa ahí, para el otro. Bueno, muy interesante tu desarrollo, Luis, también. Yo ahora quería, digamos, para continuar por esta temática del duelo, habíamos ubicado los tiempos del duelo, ¿no? En estos tiempos lógicos del duelo, había destacado ese instante de ver como el primer momento, ¿no? Lógico
El duelo que es el encuentro efectivo con la pérdida. Entonces me interesaba hacer un breve comentario sobre la función de los ritos funerarios. Los ritos funerarios son abordados tanto por Freud y Lacan y le dan un lugar importante, bueno, en distintos lugares, pero digamos, a mí me interesa en este momento hacer un breve comentario sobre esto. Los ritos funerarios tienen una función en el duelo que es de alguna forma una función de puntuación. Conforman un punto de anclaje, que uno lo puede pensar como un punto de capitón también, a partir del cual se puede empezar a abordar una trama, ¿no? Sería como el punto a partir del cual se posibilita la entrada en duelo, ¿no? La función del rito funerario tiene un valor de entrada en ese sentido. Es lo que da lugar, ¿no?, este encuentro con la pérdida y el rito que se hace en relación a eso, que es una forma también de velar un poco eso, es un primer tiempo, ¿no?, donde uno de alguna forma se da lugar a los honores fúnebres, ¿no?, a lo que tiene que ver con el acto de la sepultura, ¿no? Es un acto simbólico que de alguna forma es índice de que ahí pasó algo, ¿no? Es índice de que indica que se produjo ahí una discontinuidad y sobre eso hay que hacer un trabajo que va a ser un trabajo de duelo. No, lo que explica es que no, no, indica que ahí pasó algo, que algo se perdió y que no se puede desconocer. Por eso es una entrada en duelo. Permite también la puesta en funcionamiento de todo a rodear, Hay eco, ¿no? empezar a agujero en lo real. Sí, a ver, perdón, Pablo, estamos teniendo un problema con el sonido, a ver. A ver. ¿Se me escucha? A ver, parece que ahora sí. Ahí está. ¿Se me escucha ahí? Te estaba cortando un poco la voz. ¿Me escuchan A ver ahí? ahora. ¿Me escuchan ahí? A ver ahora. Ahora sí, ahora se te escucha. Con eco. Hay un eco extraño, dice Raúl Patrono. Gracias. El patrono de los ecos. A ver. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Ahí me escuchan bien? Parece Genial, que bueno, sí. si vuelve el eco, Dale. me avisa. Lacan habla en el seminario 6 de los ritos, dice, ¿a qué están destinados los ritos funerarios?, se pregunta. Y responde, a satisfacer la memoria del muerto. ¿Y qué son estos ritos sino la intervención total, masiva, desde el infierno hasta el cielo, de todo el juego simbólico? Da lugar también ahí a lo que es el grupo y la comunidad, ¿no?, al valor que tiene ese encuentro con la pérdida, ese encuentro con lo traumático, el lugar que le da la comunidad a eso, ¿no? Ahí podemos pensar el lugar de la política, el lugar de la sociedad, qué lugar le da a eso, ¿no? En cuanto a lo culturalmente organizado, es el soporte de alguna forma, ¿no?, de ese duelo, de ese ritual, ¿no?, de la sepultura. Por eso también Lacan lo aborda en el seminario 7 cuando habla de Antígona. Ahora voy a ir hasta ahí para hacer una breve mención sobre eso. La función del rito en el duelo
introduce una mediación junto al abismo que el duelo crea, ¿no? Es una forma de mediar ese agujero en lo real que se ha presentado. Mediar es también introducir un orden simbólico a eso. La ausencia del rito significante, de alguna forma, implica un quedar por fuera de ese orden simbólico, ¿no? Por fuera de la ley simbólica. Cuando eso se produce, cuando hay ausencia de ese rito funerario, cuando falta esa posibilidad que permite la entrada en el duelo, generalmente hay muchas leyendas, ¿no? Uno podría considerar ahí las leyendas de fantasmas, espectros, espíritus, ¿no? Que, por ejemplo, en Hamlet podemos pensar el fantasma del padre ahí con la falta de los duelos. Este tema de Hamlet, pues tengo entendido que lo va a trabajar Noemí en la próxima, pero justamente, Sí. ¿no? Ahí donde falta el duelo, donde falta el rito funerario, la entrada en el duelo, es donde muchas veces se producen esas leyendas de cierta presencia corporal, uno lo puede pensar, de Sí, es un espíritu. acto de dar memoria histórica, digamos, no es que hay que olvidar, más bien no, se trata de aceptar y reconstruir. Exactamente. Y Claro, pero Lacan Pablo decía justamente, cuando falta la falta, ¿no? Que ahí aparecen todas estas leyendas siniestras y todo eso. Pablo me parece que iba por ese lado, ¿no? exactamente. Sí. Cuando no se da lugar, cuando no se da lugar a la pérdida, ¿no? Cuando se sigue como si nada hubiera pasado, de alguna forma. Claro. Lacan habla de Antígona, esa tragedia por Sófocles. No voy a desarrollar esto, quizá lo podamos retomar en algún otro encuentro, pero ahí justamente se trata de esa dimensión del cuerpo, ¿no? Porque el hermano de Antígona había fallecido, quedaba de alguna forma por fuera de la ley de la sepultura, de los ritos fúnebres, quedaba de alguna forma arrojado a la carroña, ¿no? Así un poco lo ubicaba Lacan, Ajá. y de alguna forma lo que va a rescatar Antígona, o por lo que lucha Antígona, es por darle un lugar en la memoria, en el orden simbólico al hermano. Es la pasión de Antígona tiene que ver con eso, defiende la ley del símbolo, que es Acá, sí. ¿Cómo? No, acá dice uno de los comentarios muy relacionado con lo que estás diciendo vos, dice, esto es lo que va a suceder con muchos pacientes o futuros pacientes frente a la imposibilidad del rito en el caso de no poder hacer el rito, ¿no? Y ahí yo aprovecho para hacerte una pregunta para que continúes, Pablo. No, digo, ¿cómo pensás la articulación entre el rito y el lazo social, ¿no? Bueno, es muy buena la pregunta porque tiene todo que ver, y Lacan justamente lo tomaba eso. Justamente la comunidad, lo culturalmente organizado, es el soporte del rito, del rito de sepultura, del rito funerario. Me parece que depende mucho del Estado, del Ajá, contexto, de la autoridad política, de cómo se lo aborda sí. socialmente. Va a depender que se pueda hacer una tramitación de eso, una sanción, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De que ahí pasó algo,
Pablo, perdona Claro. que te interrumpa, ¿no? Pero estaba pensando, ¿no? Que esta cuestión del duelo en su vertiente pública, ¿no? Que tiene que ver con esto de los rituales y las ceremonias, es lo que permite lo que hablábamos al principio, subjetivar, ¿no? Ujú. Me parece, Sí, Luis, sí, es una ceremonia esa pensé. justamente. Este, sí, tiene que ver con eso. Ahí desapareció Luis. Sí, justo. Bueno, a ver, esperemos que vuelva. Este, pero sí, depende, a ver, la cuestión del rito ahí depende mucho de también del lugar que le da el Estado a eso. Por supuesto, ahora con la pandemia quizá haya otras formas que Acá se pueden encontrar. apareció. Ahí apareció Luis. Sí, Ahora apareció. Nos quedamos, pensábamos que hicieron, íbamos a tener el hicieron, espectro de Luis. hicieron el duelo. Este, bueno, no, justo estaba diciendo esto, ¿no? De que depende mucho del lugar que le dé el Estado y la sociedad eh, a esas pérdidas, al acontecimiento disruptivo que esté sucediendo. Por ejemplo, en este contexto de pandemia, eh, es muy diferente que un Estado, digamos, eh, que niegue desde la autoridad política, Claro, simbólica, claro. que niegue que eso esté sucediendo, a que efectivamente le dé lugar y por las vías posibles, digamos, porque hay que cuidar también la vida y la salud digamos, evitar los contagios, pero por las vías posibles, tratar de que haya ahí un acto simbólico, que de alguna forma se indique que acá pasó algo, que acá hubo muertes, que esas muertes tienen nombre y apellido, ¿no? Es una forma de nombrar eso también. Exacto. Sí, hay un comentario de uno de los oyentes que dice solo queda la resignación. Bueno, no, justamente no, me parece que lo que estamos planteando va en el sentido completamente contrario, ¿no? O sea, no quedar petrificado frente a lo traumático, por ejemplo, de lo que estamos viviendo en términos de esta, bueno, emergencia sanitaria, ¿no? Exactamente, sí, me parece que es esencial la función y la orientación que tenga el Estado y la autoridad política para hacerle lugar a eso y para ubicar ahí que, que eso de alguna forma tiene un lugar, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Que no se desconoce eso, ¿no? Que no pasa desapercibido. Eh, Quería, digamos, como para concluir esto que venía diciendo, hay una película, me saco el auricular porque estoy escuchando un retorno, avisen en los comentarios si se escucha. Hay una película Decinos las películas que querías recomendar para el próximo encuentro, así la gente las puede ver. de Laura Repetilo. Es un largometraje eh, muy interesante. Se suele, la suele proyectar. Yo sí comenté, creo que la última vez, no sé si la pueden ver. Pablo, para que estamos con un problemita de audio. Sí, no se escucha. Pablo, Me ¿nos interesó escuchás? mucho esa película. Esa película, hago un breve. Ahí está. ¿Me escuchan ahí? Más o menos. Noemí, ¿Se escucha? A ver, Yo escucho con eco. ¿ahí me escuchan? repetinos los títulos, discúlpame, repetinos los títulos de las películas para que la gente las pueda ver y hacer preguntas el próximo Vale, encuentro. ¿ahí me escuchan ustedes? Te escucho con un poco de eco, pero si nos decís Claro, el está título complicado, pero si los títulos y nosotros cualquier cosa. decinos los títulos. Las películas que vamos a ir viene a verme. Ahí está. Un monstruo viene a verme.
también es otro perfil muy interesante para trabajar el duelo. Bueno, esas dos. Después hay otra que después la voy a comentar cuando no tenga eco. Entonces sería Un monstruo viene a verme y El retablo, que están en Netflix las dos. No es para hacer publicidad, pero para, para el que tiene accesibilidad. Ahí estuve tratando de solucionar el problema del audio, pero bueno. Bueno, y de todas maneras ya vamos terminando. ¿Vos las llegaste a escuchar? No, repetilas Sí, para la sí, gente. ya las repetí, las repetí. Cualquier duda Ah, igual bien, nos bien. escriben y lo contestamos Dale. en Facebook o en Instagram, los contestamos. Bueno, les agradecemos un montón. Perdón, Pablo, no nos estamos riendo de vos, sino como... El eco, es así, hay que irse del eco. Y ahí Luis desapareció. Bueno, sí, ahora Muchas gracias desapareció. Bueno, por gracias. acompañarnos. Buenas noches, gracias. Y la próxima. Sí, les agradecemos un montón. Bueno, la próxima vamos a estar retomando la cuestión de hoy. Hoy fue la primera parte, así que les agradecemos. Pueden estar en contacto con nosotros. Somos Epsilon Psicoanálisis del Oeste y esta fue la primera parte de esta charla, trauma, duelo y subjetivación. El video va a quedar en vivo. Para que lo puedan ver aquellos que no estuvieron desde el principio. Y en la semana quédense tranquilos que vamos a subir los nombres de las películas que, que recomendó Pablo y también vamos a dejar algo de bibliografía para que puedan ver. Bueno, buenas noches, saludos, chau chau.